El amor es un estado natural de conciencia. No es fácil ni difícil, no se puede aplicar estos términos. No es un esfuerzo, por tanto, no puede ser fácil y difícil. Es como respirar, es como el latido de tu corazón, es como sangre que circula por tu cuerpo. Tu propio ser es amor. Pero ese tipo de amor es casi imposible. La sociedad no lo permite. La sociedad te condiciona hasta tal punto que el amor se vuelve imposible y solo acaba siendo posible el odio. Es fácil odiar. Amar no solo es difícil, sino que es imposible. El ser humano se ha descargado. No se puede reducir al ser humano a la esclavitud si antes no se ha descarriado. Los políticos, los sacerdotes, las religiones tienen una grave conspiración desde hace siglos. Han estado reduciendo a la humanidad a un montón de esclavos. Están destruyendo cualquier posibilidad de rebelión por parte del ser humano. Y el amor es rebelión, porque el amor solo escucha el corazón y no le importa nada lo demás. El amor es peligroso porque te convierte en un individuo. En absoluto no quieren seres humanos, quieren un rebaño. Tienen personas que parecen seres humanos, pero sus espíritus están tan demolidos, tan deteriorados, que el daño es casi irreparable. La mejor forma de destrozar a un ser humano es destruir la espontaneidad de su amor. Si un ser humano tiene amor, no podría haber naciones. Las naciones existen gracias al odio. Los indios, los hindúes odian a los pakistaníes odian a los indios. Solo así puede existir los dos países. Si aparece el amor, desaparecerán las fronteras. Si aparece el amor, desaparecerán las religiones. Si aparece el amor, ¿quién será católico? ¿Quién será el judío? Si aparece el amor, desaparecería todo. ¿Quién iría al templo? ¿Para qué estás buscando a Dios? Porque no tienes amor, porque no estás dichoso, porque no estás en paz, porque no estás en éxtasis. Por eso estás buscando a Dios. Si no, ¿a quién le interesa, a quién le importa si tu vida es un baile? Ya has descubierto a Dios, el corazón amoroso está lleno de Dios. No es necesario buscar, no es necesario rezar, no es necesario ir al templo o a un sacerdote. Por tanto, los sacerdotes y los políticos ambos son enemigos de la humanidad. Están conspirando porque el político quiere gobernar tu cuerpo y el sacerdote quiere gobernar tu espíritu. Y el secreto es el mismo: destruir al amor. Así el ser humano no tendrá más que una existencia vacía, cuenca e insignificante. Así pueden hacer lo que quieran con la humanidad. Nadie se rebelará a nadie. Tendrán coraje suficiente para rebelarse. En el fondo están temblando. En la superficie mantienes una fachada, pero por dentro hay capas y capas de miedo. Un ser humano lleno de miedo solo puede odiar. El odio es la consecuencia natural del miedo. Un ser humano lleno de miedo también está lleno de rabia, y un hombre lleno de miedo está más en contra de la vida que a favor. La muerte puede ser un estado apacible para un hombre lleno de miedo. Un ser humano lleno de miedo, y sí, la vida es peligrosa. Para el por qué vivir, quiere decir que tendrá que amar. ¿Cómo puedes vivir del mismo modo que el cuerpo necesita respirar para vivir? El espíritu necesita amar, y el amor está absolutamente envenenado. Al envenenar tu energía de amor, el amor agudiza la inteligencia, el miedo la apaga. ¿Quién le interesa que seas inteligente? ¿A las personas que están en el poder? No, ¿cómo van a querer que seas inteligente? Si eres inteligente, te darás cuenta de su estrategia, de sus jugadas. Quieren que seas estúpido y mediocre. Evidentemente, quieren que seas lo suficientemente tonto para un trabajo, pero no inteligente. Por eso la humanidad vive con el mínimo, con lo más bajo de su potencial. Los investigadores científicos dicen que el hombre ordinario solo usa un 5% de su inteligencia potencial durante toda su vida. El hombre ordinario
solo el 5% y el extraordinario solo un 10%. ¿Qué hay de los grandes científicos, de los grandes músicos? Los investigadores dicen que incluso los que tienen mucho talento no usan más del 10%. Imagínate un mundo donde todos nacen al 100% de su potencial. Los dioses tendrían envidia de la tierra. Los dioses querrían nacer en la tierra. Entonces la tierra sería un paraíso, un super paraíso, cuando ahora mismo es el infierno. Si el ser humano permanece intacto, si no se le envenena, el amor será sencillo, muy sencillo. No habrá ningún problema. Será como el agua que fluye hacia abajo, o el vapor que sube hacia arriba, o los árboles. Pero esto no sucede. Tan pronto nace un niño, los opresores están listos para saltarle encima, acabar con su energía, descargarla de tal modo y tan profundamente que la persona no se dé cuenta que está viviendo una falsa vida, una vida engañosa, que no está viviendo como tenía que ser, como se suponía que tenía que vivir al nacer, y está viviendo de una forma sintética, de plástico, y ese no es un verdadero espíritu. Por eso hay millones de personas que son sumamente infelices porque sienten que en algún punto se les ha descarrilado, que no son su verdadero ser, que ha habido algún error. Si se permite que el niño crezca, si se le ayuda a crecer con una forma natural, el amor es sencillo. Si se ayuda al niño a estar en armonía con la naturaleza y consigo mismo, si se le apoya, si se le alimenta, si se le estimula a ser natural y a ser él mismo, es como hacer una luz para sí mismo. Entonces el amor será sencillo, simplemente será amoroso, de forma natural. El odio será casi imposible porque antes de poder odiar a alguien tienes que estar envenenado. Solo puedes darle a alguien algo que tienes. Solo puedes odiar si estás lleno de odio. Y estar lleno de odio es vivir en un infierno. Estar lleno de odio es estar ardiendo. Estar lleno de odio significa que estás haciéndote daño o poder hacerle daño a alguien. Tienes que hacerte daño a ti mismo. Quizá no le hagas daño al otro, depende de él, pero es evidente que antes de odiar tendrías que atravesar grandes penas y sufrimientos. Quizá el otro no acepte tu odio, quizá lo rechace. El otro podría ser un Buda. Se puede reír de esto quizás y te perdone. Quizá no reaccione. Si no está dispuesto a reaccionar, puede ser que no lo hieras. Y si no puedes molestarlo, ¿qué le vas a hacer? Te sentirás impotente frente a él, ¿no es verdad? Necesariamente tienes que buscar herir a otro. Pero lo que es evidente es que si odias a alguien primero, tendrás tu espíritu tan lleno de veneno que tendrás las ganas de echárselo a los demás. El odio no es natural al amor. El amor es un estado de salud. El odio es un estado de enfermedad. Igual que la enfermedad al odio no es natural. Solo ocurre cuando pierdes la pista de la naturaleza, cuando ya no estás en armonía con la existencia, cuando ya no estás en armonía con tu ser, con tus centros más íntimos. Entonces, solo entonces estás enfermo, muy enfermo, psicológicamente y espiritualmente. El odio es un indicio de enfermedad y el amor es un indicio de salud. Bueno amigos, espero que tomen en consecuencia lo dicho en esta pequeña, muy pequeña pero profunda reflexión. Nos vemos.